En este momento, mientras escuchas esto, hay personas viviendo con menos de $2 al día, y hay otras que en ese mismo segundo generaron más de 2 millones. El mismo planeta, el mismo segundo, 9 mundos completamente distintos. Hoy vamos a recorrerlos todos, no para comparar, sino para entender qué construye y qué impacta cada persona desde donde está. Cuando hablamos de riqueza, casi siempre lo hacemos en términos de lo que se tiene, dinero, propiedades, inversiones, pero hay una dimensión que casi nadie analiza, lo que se logra y lo que se impacta. Porque cada nivel de riqueza no es solo un estado financiero, es un radio de influencia, un conjunto de decisiones que se expanden hacia afuera como ondas en el agua, tocando vidas, comunidades, industrias y en algunos casos la historia de la humanidad. El trabajador que sostiene su hogar impacta directamente a 5 personas, el empresario a 50, el millonario a miles, el billonario a millones. Y cada uno de ellos comenzó exactamente donde alguien más está hoy. Lo que vamos a explorar hoy no es un ranking de quién vale más, es una radiografía de lo que construye cada persona desde su nivel. Y de qué manera eso mueve al mundo. Empecemos desde el principio, desde el lugar donde la vida exige todo para dar lo mínimo. Primero, pobreza extrema. Menos de $2 con 15 centavos por día. Más de 700 millones de personas en el mundo. En el nivel 1, el logro más extraordinario que existe es también el más invisible: sobrevivir. No como metáfora, como acto literal y cotidiano. La persona en pobreza extrema navega cada día una cadena de decisiones imposibles: qué comer, cómo conseguirlo, dónde dormir con seguridad, con recursos que la mayoría en niveles superiores gastaría en 20 minutos. Los investigadores de la London School of Economics documentaron algo que pocos sistemas reconocen. Las personas en pobreza extrema toman más decisiones financieras complejas por día que un ejecutivo de nivel medio, porque cada centavo tiene múltiples destinos posibles y ninguno es suficiente para todo. Su impacto en el mundo es profundo, aunque silencioso. Las redes de solidaridad informal que sostienen a las comunidades en pobreza extrema, el intercambio de alimentos, el cuidado colectivo de niños, la ayuda en crisis, son la forma más antigua y efectiva de seguridad social que existe. Funcionan sin presupuesto, sin burocracia y sin reconocimiento, y han mantenido viva a la especie en sus momentos más oscuros. Segundo, clase baja, empleo informal o precario. Sin ahorro, sin acceso a crédito formal, la clase baja logra algo que a menudo se subestima brutalmente: mantener una familia funcional con ingresos que matemáticamente no alcanzan. Esa gestión de la escasez es una habilidad que ninguna escuela de negocios enseña y que pocas personas en niveles superiores podrían replicar. En muchos hogares de clase baja, la madre o el padre es simultáneamente gerente de presupuesto, negociador, proveedor de cuidados y sostén emocional. Sin título, sin reconocimiento, sin margen de error. Su impacto en el mundo es estructural e irreemplazable. La clase baja es el motor invisible de las economías urbanas: construcción, limpieza, transporte, producción de alimentos, cuidado de ancianos y niños. Si este nivel se detuviera 48 horas, el mundo que habitamos colapsaría visiblemente. Y sin embargo, es el nivel que menos aparece en las conversaciones sobre economía y progreso. Pero aquí viene algo que va a cambiar cómo ves el siguiente nivel, porque el nivel 3 es donde la mayoría cree que empieza la estabilidad real. Y tiene razón en parte, pero esconde algo que nadie menciona. Tercero, salario mínimo, empleo formal, seguridad social. Poco o ningún excedente. El salario mínimo representa el primer peldaño donde aparece la planificación. Ya no se piensa solo en hoy, se puede imaginar la semana. Ese horizonte temporal ampliado, aunque pequeño, es el primer indicio de que la mente está saliendo del modo supervivencia puro. Lo que logra la persona en este nivel es formalidad. Tiene contrato, tiene derechos laborales, quizás tiene acceso a salud y pensión. Esa formalidad no es un logro menor. Es la diferencia entre existir en el sistema o estar fuera de él. Su impacto en el mundo es el de la columna vertebral operativa de toda sociedad. Hospitales, escuelas, supermercados, fábricas, transporte público, todos dependen del salario mínimo para funcionar. Y hay algo que pocos entienden: sin el nivel 3 comprando, consumiendo y pagando impuestos, la clase media no tiene a quién venderle.
La economía formal comienza aquí. Cuarto, clase media, educación universitaria, casa propia con crédito, vacaciones, algo de ahorro. La clase media logra lo que generaciones anteriores de su familia soñaron: acceso a educación de calidad, a salud privada, a crédito para construir patrimonio. Y ese acceso tiene un efecto multiplicador devastadoramente poderoso en la generación siguiente. Los hijos de la clase media son estadísticamente los que más posibilidades tienen de subir al nivel 5 o 6, no solo por los recursos, sino por los modelos mentales que absorben: planificación, inversión, red de contactos, cultura del esfuerzo documentado. Su impacto en el mundo trasciende lo económico. Los economistas lo saben hace décadas. Donde hay clase media fuerte, hay democracia estable. Donde la clase media colapsa, el sistema político se polariza y fractura. La clase media no solo consume, moldea la cultura, define los valores, los gustos, las exigencias al sistema y las tendencias que luego adoptan los demás niveles. Es el termómetro moral y cultural de cualquier sociedad. Y ahora entramos al territorio donde el impacto de una sola persona empieza a moverse más rápido que su propia vida. Quinto, clase media alta, activos reales, inversiones, negocios propios, libertad parcial. En el nivel 5 ocurre algo fundamental que solo quienes lo han vivido comprenden del todo. El dinero empieza a trabajar además de la persona. Las inversiones generan retorno. Los negocios operan sin supervisión constante. El tiempo empieza a desacoplarse del ingreso. Lo que logra quien llega aquí es independencia parcial. Ya no depende de un solo flujo de ingresos para sobrevivir, y esa diversificación cambia radicalmente cómo se toman las decisiones, con menos miedo, con más horizonte, con disposición real al riesgo. Su impacto en el mundo es el de la clase creativa y emprendedora. Pequeñas y medianas empresas que en conjunto generan más del 70% del empleo formal en la mayoría de las economías. El nivel 5 es donde nace la innovación local, los restaurantes que se vuelven cadenas, las apps que empiezan en garajes, los talleres que se vuelven fábricas. Es el semillero de todo lo que viene arriba. Sexto, rico. Patrimonio neto entre $1 millón y $5 millones estadounidenses. Libertad financiera real. El rico logra lo que muy pocos humanos en la historia de la especie han alcanzado: tiempo completamente propio. No hay jefe, no hay horario impuesto, no hay necesidad de trabajar para cubrir lo básico. Cada día es una decisión, y esa libertad tiene un costo que pocos anticipan: la responsabilidad total de llenarlo con algo que valga la pena. Los psicólogos que estudian el bienestar en este nivel documentan una paradoja recurrente. La libertad sin propósito genera vacío, no satisfacción. Su impacto en el mundo escala significativamente. Puede financiar startups en etapas tempranas cuando nadie más las financia, sostener fundaciones locales, crear empleos de alta calidad. El rico es el ángel inversor que convierte ideas en empresas que luego emplean a miles, y puede tomar riesgos que los niveles anteriores nunca podrían. Ese apetito por el riesgo calculado es uno de los combustibles más importantes de la innovación económica. Séptimo, el millonario. Patrimonio neto entre $5 millones y $100 millones estadounidenses. Influencia sectorial real. El millonario no solo tiene libertad, tiene influencia estructural sobre sistemas. Sus decisiones no afectan a su familia ni a su empresa, afectan a cadenas enteras de proveedores, a comunidades que dependen de sus industrias, a cientos o miles de familias cuyos ingresos provienen directa o indirectamente de lo que él construye. Lo que logra el millonario es lo que los economistas llaman capital paciente. Puede invertir en proyectos de largo plazo sin necesitar resultados inmediatos. Esa paciencia es la que financia las innovaciones que tardan décadas en madurar, las que nadie más financia porque el retorno no es visible en el próximo trimestre. Su impacto en el mundo es multidimensional. Financia medios de comunicación, apoya movimientos políticos, define tendencias de consumo, construye infraestructura donde el Estado no llega. Tiene poder real, más del que la mayoría imagina. Y con ese poder viene una responsabilidad que pocos en este nivel reconocen abiertamente. Sus valores personales se convierten en políticas de empresa que afectan a miles de vidas. Octavo, el multimillonario. Patrimonio neto entre $100 millones y $1.000 millones estadounidenses. Poder sistémico visible.
El multimillonario tiene algo que ningún gobierno puede ignorar: escala de impacto comparable a un ministerio. Lo que logra en este nivel va mucho más allá de los negocios. Financia investigación científica que ningún estado puede costear en sus tiempos, construye hospitales y escuelas en países en desarrollo, lanza fondos de capital que mueven mercados regionales enteros. Una sola decisión de alguien en el nivel 8 puede crear 10.000 empleos o eliminarlos. Puede revitalizar una ciudad entera o abandonarla a su suerte. Su impacto ya no es solo económico, es político, cultural y generacional. Las fundaciones de multimillonarios financian hoy más ayuda internacional directa que muchos países del G20. Sus plataformas de inversión condicionan políticas públicas. Sus opiniones mueven mercados de valores con un solo mensaje publicado. Noveno. El billonario. Patrimonio mayor a $1 billón estadounidenses. Solo aproximadamente 2.700 personas en el mundo. Hay aproximadamente 2.700 billonarios en el planeta. Su riqueza combinada supera el Producto Interno Bruto de la mayoría de los países del mundo. Lo que logra alguien en el nivel 9 ya no tiene equivalente histórico en términos individuales. Elon Musk financia el proyecto más ambicioso de movilidad espacial privada de la historia. Jeff Bezos construyó la infraestructura digital sobre la que opera una parte sustancial del comercio global. Bill Gates dirige la iniciativa de salud pública más influyente del planeta, fuera de cualquier gobierno. Para bien o para mal, las decisiones de un billonario no afectan mercados, afectan civilizaciones. Su impacto en el mundo es el más debatido de toda la escala. Pueden acelerar el progreso de la humanidad décadas, financiar la solución a pandemias, llevar Internet a zonas sin cobertura. O pueden concentrar poder en formas que ninguna democracia moderna está equipada para regular ni contrarrestar. La pregunta que el nivel 9 le plantea al mundo no es sobre dinero, es sobre gobernanza. ¿Qué pasa cuando el poder de una sola persona supera al de muchos estados? La historia todavía está escribiendo esa respuesta. 9 niveles, 9 formas distintas de existir en este mundo, y hay una sola conclusión que lo une todo. En cada nivel, sin excepción, hay algo que se logra, hay algo que se construye, hay algo que se impacta hacia afuera. El trabajador que sostiene su hogar impacta directamente la vida de 5 personas. El emprendedor que crea empleo impacta la vida de 50. El millonario que invierte con propósito impacta a miles. El billonario que financia el futuro impacta a millones. Ninguno de esos impactos es más válido que el otro. Todos son necesarios, todos son reales. Y todos comenzaron exactamente donde alguien más está hoy. Pero hay algo que ningún nivel garantiza por sí solo: el propósito de lo que se construye. Porque la historia del dinero no la escriben los que más acumularon, la escriben los que más claramente supieron para qué lo usaron. La pregunta que te dejo no es cuánto tienes, ni en qué nivel estás. La pregunta es, ¿desde dónde estás hoy? ¿Qué estás construyendo? ¿Y para quién? Si este video te hizo ver tu nivel distinto, o el de los demás, es porque eso es exactamente lo que ADN Mental Pro hace cada semana. No motivación superficial, no consejos vacíos, inteligencia aplicada. Para los que eligen entender el mundo antes de actuar en él. Activa la notificación, subimos videos todas las semanas.